que esta charla que vamos a compartir pues les deje fruto espiritual y también un mayor conocimiento de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras acciones, las sostenga, las acompañe, para que todo lo que hagamos brote a ti como su fuente y tienes a ti como su último fin, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, sean bienvenidos todos los servidores del movimiento de renovación de este decanato y también para los que van a seguir online. Pues bendiciones para todos. La idea de esta charla que les voy a compartir es ver un poquito sobre la acción del Espíritu Santo, pero tendríamos que partir un poquito desde los orígenes, digamos, bíblicos, de cómo se concibe pues, el Espíritu Santo en alguna literatura del Antiguo Testamento y bueno, cómo va pues, evolucionando esa visión a través también de una etapa importante de la Iglesia, que es pues, por ahí del siglo IV, con lo que se conoce como los Padres del Desierto, que eran una comunidad monacal que vivían cerca del monte Sinaí. Algunos de ellos pues con literatura importante, digamos, que nos dejan como herencia. Tal vez han escuchado de algunos santos incluso también, y ver un poquito pues la visión que tienen ellos de la acción del Espíritu en el corazón cristiano, y también cómo enfrentar pues aquellas situaciones que a veces nos ponen a prueba, que tratan de alejarnos un poco, digamos, pues de la relación con Dios. Y de ahí partimos pues, también a la visión más actualizada, digamos, del Espíritu Santo en la acción de la Iglesia. Obviamente tenemos que partir un poco del Concilio Vaticano II acerca, y la última parte veríamos un poco, de manera así como para cerrar y actualizar y después confrontarnos nosotros qué visiones nos ofrecen el Espíritu Santo los últimos tres papas, Juan Pablo, Benedicto y Francisco. Sería más o menos el recorrido que vamos a hacer de la charla. Entonces va a estar un poco interesante porque son varias etapas y ver cómo pues eso nos ilumina a todos nosotros. Ya nada más que puedan presentar la presentación y iniciaremos. Muy bien. El tema lo quise llamar así: de la Ruaj de Yahvé al Espíritu de Cristo, continuidad plenitud. ¿Qué es la Ruaj? Bueno, pues vamos a ver que es el término hebreo que denomina espíritu. ¿Por qué la y no él? Tal vez se pregunten. Bueno, porque en hebreo es camino, entonces nada más por eso. Pero obviamente se refiere al espíritu. Y bueno, vamos a ver qué conexión hay de la visión hebrea del Espíritu de Yahvé con el Espíritu que nos enseña Cristo, el Señor, cuando habla del Espíritu, y sobre todo la continuidad que se da de la acción del Espíritu enviado por Cristo a los discípulos, a los apóstoles, a la Iglesia, y cómo actúa de manera plena en la Iglesia. Prácticamente lo que vamos a ver. En el mundo hebreo pues tenemos que el Ruach, el Espíritu, presenta una experiencia de lo invisible en el mundo visible. Suena un poquito medio contrastante, pero vamos un poco más. Al traducir esta palabra al español Ruach, podemos ver que tiene pues, una interpretación muy interesante, porque por un lado se traduce como viento, por otro lado como aliento, pero también como espíritu. Y entonces es muy interesante cuando nos remontamos a los orígenes del Antiguo Testamento, obviamente a la Génesis, donde vemos cuando Dios crea al hombre, y es una masa inerte, y qué hace Dios para darle vida a esa masa inerte, que se conoce como Adán según el Génesis. Sopla en su nariz para transmitirle el espíritu. Vamos viendo entonces cómo en la mentalidad hebrea dicen es que al Dios no se le puede ver en tocar, al viento tampoco, pero al viento lo sientes. Sobre todo en estas mentalidades antiguas dirán lo primero que percibe el viento es la nariz. No te da la cara, ¿por qué? Porque es lo que está más adelante, obviamente.
Y si tiene nariz un poquito grande, pues más razón. En la calle. Pero también tiene un sentido. Así también es Dios como el soplo, como el aliento que transmite la vida y llega a nosotros. Gracias. Y entonces fíjense qué interesante, porque en los pueblos antiguos de Medio Oriente, digamos en un ámbito extrabíblico, cuando hacían pactos de vasallaje, por ejemplo, hay testimonios entre pueblos pequeños con el imperio babilónico, posteriormente con los hititas, cuando los reyes tenían el vasallaje, por supuesto, por protección del imperio de los más poderosos, era un pacto ante los dioses y ambos, y el rey que se convertía en vasallo se iba a mover para que Juanito tuviera más fidelidad. Esto quiere decir, en la mentalidad antigua del pueblo, cuando tú respiras, solo sientes el aliento. Por un lado, ¿verdad? Si la garganta se te corta, te mueres. Estamos diciendo, pongo mi vida de testimonio que voy a hacer en el ámbito, digamos, bíblico o en el ámbito semita, lo similar. Si es que Dios permitió el Espíritu, entonces sientes el aliento. Por eso decían ellos, cuando un justo moría, ¿qué era lo que hacía? Expiraba. ¿Y qué se respiraba? El aliento. ¿En qué sentido están diciendo? El Espíritu de Dios es como ser. Entonces, en esta mentalidad antigua dicen, es un bien, es un aliento, pero también es el dinamismo divino que le da dinámica a la hombre y a la mujer, que le da vida, que hace ser. Estamos hablando de una mentalidad, pero para una idea, tenemos que pensar en esos tiempos. Y entonces vamos a decir que Dios se va a manifestar como el viento, como una brisa suave, en presencia invisible pero sensible. Recuerda que el pasaje del profeta estaba un poco fatigado y medio le recrimina a Dios, y luego cuando él se da cuenta de una brisa suave, de un rostro que hace frente al rostro infierno, porque entiende que ahí está Dios. No en el ruido que pasó, en el tumulto, sino en algo suave, porque Dios se manifiesta de manera suave. No viene a causar un destrozo a tu vida, interactuar con Dios es poner en nombre en paz todo, una brisa que viene a refrescarte en una tarde como la de hoy. Fíjense aquí la época del desierto, refugiarse del calor, a caer la tarde de mayor peso, la cueva tal vez, era esta brisa de la tarde, era entonces, bueno, vamos viendo en esta evolución que el pueblo de Israel comienza a interpretar cómo es la presencia de Dios en ese espíritu en el pueblo de Israel. Y entonces cuando vamos viendo, por ejemplo, en Deuteronomio, sobre todo en la última parte, cuando Moisés tiene una revelación de que es el pueblo que va a llegar a la tierra prometida, pues escoge un lugar del Señor donde van a construir un templo y ahí le van a presentar las primicias de la tierra, etcétera. Después esa evolución va a ir, cuando esta visión teológica va a ir evolucionando, Dios no está solamente en un lugar que le escoge, sino en la casa que se le construye, sobre todo más en tiempos de Josías, que es lo que hace la reforma litúrgica, centraliza todo el culto en Jerusalén para que el Señor se haga presente cuando se le invoque. Por eso vemos algunos autores interesantes como Martín Nodo y el autor Frank que dicen, bueno, es que realmente en el templo no estaba Dios, ¿no? Estaba un nombre escrito en el Santo Santorum, entonces cuando se le pronunciaba, su nombre se hacía presente. Pero luego viene toda la visión profética, los profetas que denuncian la falta de seguridad en un lugar, en un templo, y dicen que el Espíritu de Dios no está presente en un edificio, está presente en el corazón del justo, del hombre y la mujer que hace. Recuerden que por el Antiguo Testamento, el término justicia, como el hombre justo, equivale a una persona que vive en San Juan, que practica la justicia, es el hombre
vamos a ver que en muchos textos o pasajes se presenta esto, era un hombre justo, varón justo, para decir un hombre bueno. Por esto entonces vamos viendo que hay una evolución hasta que llegamos a la literatura sapiencial. En la literatura sapiencial, pues vamos a encontrar también que dice Dios está presente en su espíritu, en todos los hombres, desde el corazón de todos. Aquí viene una parte muy interesante, el corazón. En esta mentalidad, en esta visión, el corazón representa que no solamente el órgano vital, representa en un sentido alegórico, pues un sitio privilegiado, íntimo, en nuestro interior, donde se origina esta relación con Dios. Por eso vamos a ver como también hay algunas expresiones, un corazón contrito, un corazón de carne, un corazón blanco, o un corazón duro, un corazón de piedra, los profetas que van a denunciar, en vez de circuncidar los recursos, para a Dios. Pero en este sentido entonces vamos a encontrar una expresión muy simpática que cuando la escuchamos nosotros como occidentales nos causa un cierto, ¿cómo decirlo? Algo que nos complica entender. Y es ver con los ojos del corazón. Ver con los ojos del corazón. Interpretamos esto si el corazón no tiene ojos, ¿no? Si hacemos una actualización o adecuamos a nuestro contexto, es ver con fe y esperanza la obra del Espíritu de Dios. Si el corazón es ese lugar privilegiado donde se inicia la relación con Él, entonces a través de Él vemos la obra de Dios. Habla de una vida de intimidad, de interiorización. Obviamente en la vida cristiana, una vida interior va a tener mucho profundidad, mucho significado, pero ya desde que comienza a darnos matices. Tenemos aquí, por ejemplo, una conexión muy bella con Efesios 1:18, iluminados los ojos del corazón. La luz de Cristo, la gracia del Señor, la obra del Espíritu ilumina los ojos de nuestro corazón, ilumina nuestra vida. Y podemos ver entonces, con esperanza, con fe, toda la obra de Dios, la obra del Espíritu que nos guía. Recuerden que la mentalidad del Nuevo Testamento, de los apóstoles, que el Señor les dice, conviene que yo me vaya cuando va a ascender para que venga el Paráclito, para que venga todo, para que venga el Espíritu y Él nos asiste. En San Juan hay otra visión muy bonita que se conecta con el pasaje de los Génesis que hablábamos ahorita. Cuando Juan presenta la resurrección, nos dice que Jesús se hace presente en el lugar donde los discípulos estaban escondidos a puerta cerrada por miedo a los judíos. Estaban ahí recriminando que lo habían abandonado, que lo habían traicionado, tenían miedo, panorama era así como que terrible, ¿no? Jesús se presenta y ¿qué dice? La paz se junta. Y como está todavía así en shock, la paz se con ustedes, y luego dice Juan, y sopló sobre ellos y les transmitió. Y en ese momento se abre su entendimiento, su corazón y comienza a entender todo lo que Jesús les había dicho. Con esto nos queda claro, Juan, la incapacidad humana para entender la obra de Dios hasta que el mismo Espíritu nos abre el entendimiento del corazón. Nosotros, por la gracia bautismal y por el don del Espíritu Santo, podemos asegurar que hemos recibido el Espíritu Santo y nos da abierto el corazón y el entendimiento para poder reconocer la obra de Dios. Y ustedes, que tienen este cariño especial en el movimiento de renovación, por mayor razón, en su vida interior, en su vida de oración, cuando invocan al Espíritu Santo, hay que recordarle al Espíritu que civiliza dentro de su corazón. Porque enfrentamos todos los días situaciones que nos ponen a veces pues a prueba, que hacen que nuestro corazón como mecanismo de defensa pues se sienta ante el dolor, ante la justicia, ante la preocupación, ante la tristeza, etc. Pero eso a veces dificulta que tengamos la sensibilidad del corazón. Y por sensibilidad del corazón no me refiero a alguien que vea que se está llorando. No, una caricatura de sensibilidad. Por sensibilidad entendamos
alguien que tiene disposición a dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Que eso, créanme, es lo que más nos cuesta en la mujer. Dejarnos guiar, dejarnos confrontar y dejarnos renovar. Que aunque seamos de renovación, no estamos exentos a aferrarnos y a no querer dejarnos voltear ni aceptar el cambio. El Espíritu Santo es dinámico y constantemente nos invita a la renovación. No como término, sino como ¿okay? Después tenemos, bueno, lo que conocemos del Espíritu Santo es porque el mismo Dios nos lo ha revelado. Vemos la evolución, partimos del Espíritu de Yahvé, de la muerte de Yahvé, ya no solamente como principio dinámico, como aliento y como espíritu, sino que a través de Jesús nos llega una revelación plena. Ya no son matices, sino se abre el telón. Podemos ver, contemplar el misterio. Lo que sabemos del misterio del Dios que es muy frío es porque el mismo Señor nos lo quiso revelar. Lo que entendemos como iglesia del Espíritu que se encuentra permanentemente con nosotros en nuestra iglesia es porque el mismo Dios nos lo reveló. Lo que entendemos del Espíritu Santo que nos guía, que nos conduce, que nos santifica, que nos fortalece, etc., es porque el mismo Dios nos lo reveló. Entonces entendemos por cómo a través de la enseñanza de Jesús entendemos que el Espíritu Santo no solamente actúa esporádicamente, no es que tenga una intervención de vez en cuando, sino que está permanentemente con nosotros. ¿Por qué? Porque es una promesa de vida. Una promesa que hizo el Hijo de Dios. Conviene que yo me vaya para que venga el Paráclito. Le dice a los apóstoles, los santos dicen, no te vayas. Conviene que yo me vaya al Padre para que el Espíritu nos guíe, fortalezca, nos conduzca. ¿Qué nos dice Hechos de los apóstoles? Después de que los apóstoles reciben al Espíritu Santo, pierden el temor, comienzan a predicar, los persiguen, son fieles, firmes a la enseñanza, hacen nuevos discípulos. Cuando hay una obra importante, invocan el Espíritu para elegir diáconos, para elegir al nuevo apóstol, nuevas lecturas, de todo. Cuando van a hacer obras en nombre de Jesús, invocan al Espíritu Santo. Cuando se reúnen los 12 para tomar una decisión importante para la iglesia naciente, invocan al Espíritu Santo. ¿Entienden lo que Jesús les dijo? El Espíritu ahora está con nosotros y no solamente permanece con nosotros, sino Él es el que nos impulsa. Por eso ustedes, cuando se reúnen en sus parroquias como movimiento y hacen oración, lo primero que tienen que tener claro es que invocamos al Espíritu Santo, obviamente. ¿Por qué? Porque la promesa dada por Cristo, por sobre todo porque entendemos que la obra que realizamos en nuestras comunidades no es una labor personal. No es porque seamos los mejores o los peores, obviamente, pero es porque el Señor nos ha confiado la misión. Y entonces, todos lo hacemos en nombre del Señor y el Espíritu que nos guíe para cumplir con fidelidad en la misión de comunidad. Y esta misión puede ser tu propia vida, puede ser tu vida de matrimonio, puede ser tu vida pastoral. ¿Qué funciones del Espíritu Santo hemos aprendido a través, digamos, de los evangelios, por ejemplo, de los hechos de los apóstoles? El Espíritu Santo es el que enseña el misterio de Dios. Es el que nos abre el entendimiento, al igual que a los discípulos, a los apóstoles, para ir comprendiendo toda la obra de salvación que Dios nos invita a ser partícipes. Nos recuerda la misión que nos ha sido encomendada. Él nos guía a la verdad. Solamente cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, Él nos conduce a la verdad. Y la verdad es el mismo Dios que se ha revelado a través de su Hijo Jesús. Nosotros la conocemos y tenemos el deber entonces de hacer la vida y de compartir la vida. Y ahí viene entonces que estas experiencias de enseñanza del misterio de Dios, de la misión asumida y de la verdad que buscamos hacer vida, pues sostiene nuestra comunidad. Sostiene la comunidad parroquial, sostiene la comunidad del grupo, del movimiento en cada parroquia que está presente, sostiene su comunidad pequeña con
fundada por ustedes delante de Dios, que es su familia, su matrimonio, siendo el Espíritu el que nos asiste, conduce, fortalece y se mantiene en nuestras vidas. Por eso, entendemos que la presencia del Espíritu Santo es el don que el Señor resucitado nos comparte por el Espíritu amor. Y Él hace posible entonces esa comunión con Dios. Es el Espíritu Santo el que se hace presente en la comunidad eclesial para que podamos vivir con devoción, con fidelidad nuestra vida de comunidad. La unión en común con Cristo, a través de la acción del Espíritu. Bien, y luego vamos a una etapa muy importante de la iglesia. En la iglesia, bueno, hemos visto que San Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos marca que la intervención, la presencia del Espíritu, marca un parteaguas. Antes de eso, los discípulos estaban tristes, temerosos, porque Jesús ya les había anunciado y luego le da al Padre, y entonces les dice, tranquilos, no los voy a dejar morir como si se habla coloquialmente. Ya vine, y eso es lo que tiene que hacer ese ver. No. Me voy a ir, voy a volver al Padre, pero se va a quedar el Espíritu Santo. Él los va a estar presente en toda acción de la ceremonia. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo es el que facilita que la misión de la iglesia se lleve a cabo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Creo que todos la tenemos muy clara. Es continuar la misión de Cristo. ¿Cuál es la misión de Cristo? Aquí viene el mundo, trayendo la salvación. San Pablo nos va a recordar, Dios no quiere la muerte del pecador, quiere que se convierta ese salvo y por eso es su salvo. Por eso, cuando va a ascender, les dice a los discípulos, una misión, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, y hagan a los discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En este momento, el Espíritu Santo va conduciendo a la Iglesia Apostólica para llevar a cabo esta misión comunitaria. Por eso nosotros como iglesia decimos, nuestra misión como iglesia, que es instrumento de salvación, es que más hombres y mujeres de buena voluntad conozcan el nombre de Dios, puedan recibir la salvación, puedan aceptar a Cristo en su corazón y que el Espíritu Santo los renueve, los consagre, los integre en la familia para que alcancen la salvación. Es nuestra misión. Por eso nosotros como fieles y como parte del movimiento como de renovación, no podemos permitir que nuestras acciones impidan el encuentro de un hermano. Porque estamos aquí para facilitar el encuentro de hermanos. Independientemente de su situación, somos instrumentos del amor y de la gracia de Dios para que experimenten la presencia del Espíritu. Y entiendan cómo el Señor llama, toca la puerta del corazón, y lo único que necesita esta persona es encontrar un espacio adecuado donde se sientan bien recibidos, para que después pueda abrir su corazón, su mente y dejarse guiar por Dios. Y que a través de nuestras acciones, la manera como les tratamos, también se convenzan que Dios actúa a través de nosotros. Por eso tenemos que ser importante dejarnos guiar por el Espíritu. Ahora bien, en esta iglesia inicial, en esta iglesia apostólica, vemos como la palabra de Dios dice, las funciones que realiza el Espíritu Santo, que hasta ahorita lo podemos confirmar, lo sigue haciendo le dio a la iglesia apostólica unidad. Le recordó y les dio fuerza para la misión. Después les compartió a todos los apóstoles, a los discípulos de los apóstoles, a los discípulos de los discípulos de los discípulos, a ustedes, carismas específicos. Cada quien tiene carismas específicos. ¿Por qué? Porque así lo quiere el Espíritu Santo. Porque son para ponernos a trabajar, para presentarnos, para estar al servicio de los demás, para que fortalezca la iglesia, para que siga creciendo en la unidad y para que nos asistan en la misión de Dios. Desde el Señor vecina por sus dones, sus carismas, pero no nos va a marcar.
Ahora bien, ¿tienen alguna duda? ¿Vamos bien? Vamos a brincar otra etapa muy importante. Vamos a brincar una etapa muy importante que es más de reflexión espiritual. Primero que estábamos viendo bajo una línea, digamos, de contexto de la Sagrada Escritura. Pero ahora vamos no solamente a la lectura espiritual de los padres del desierto. Los padres del desierto, digamos, tenían como peculiaridad que tenían una vida espiritual muy fuerte. Entre ellos, pero el punto aquí es que eran hombres que decidían vivir cerca del monte Sinaí al desierto, a la contemplación, a la oración y a la exigencia de una vida ascética. Que por ascesis que tenemos es una especie constante, una acción constante de renuncia a muchas cosas para fortalecer la voluntad del Espíritu. Y con eso vamos a entender entonces la visión que tienen o que tuvieron nuestros monjes para el desierto y cómo su literatura, su visión de la acción del Espíritu, creo yo, nos puede ayudar a nosotros, la propia vida espiritual, que nosotros enfrentamos todos los días, para tratar de crecer en la espiritualidad, en la congruencia de vida. Dicen algunos de ellos, bueno, en su interpretación, el Espíritu Santo, su acción, pues va a llevar, se va a reflejar en la vida interior, en la vida ascética y en la vigilancia del corazón. A través del corazón. Llegamos a un personaje interesante de los padres del desierto, ya lo habían escuchado en una lectura de Evangelio Póntico, un nombre raro, un nombre griego. Para este padre del desierto, para el Evangelio, viene una parte muy interesante y espero que todos los vayan a ayudar. Dice, la acción del Espíritu está en el mus, una palabra griega, entiéndase, mente. Vamos a traducirlo. Y entonces es la capacidad de conocer y contemplar a Dios. Es la facultad espiritual que nos concede Dios para poder también nosotros, digamos, pues, fortalecer el ojo del alma. Usted va más allá, es el ojo del corazón. Por eso nos está diciendo él que el Espíritu Santo va a guiar nuestro entendimiento. Pero bueno, es interesante que esta visión que nos presenta en su literatura no se trata simplemente de un concepto, digamos, racional, ¿verdad?, sino de una inteligencia espiritual que refleja, digamos, la visión de nuestro espíritu, de nuestra alma, todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual y se orienta hacia Dios. Entonces, lo primero que nos presenta es que el Espíritu Santo, tenemos que dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra mente. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo actúa como purificador. Porque cuando le invocamos en la oración, Él se encarga de limpiar nuestra mente. Él purifica nuestra mente de imágenes grotescas, de pasiones, nos libera de la dispersión y ilumina, devuelve a nuestra mente la capacidad de ver aquí en la vida. Prácticamente está hablando de la contemplación. Cuando nosotros hacemos la acción divina, decimos la lectura, la oración, la meditación y luego la contemplación. Llegar a la contemplación, estamos hablando de alguien que tiene un grado avanzado de vida espiritual, de lectura espiritual. Estamos hablando de alguien que se apartó de todo y que vivía prácticamente para dedicarse a la oración, a la contemplación. Pero aún así, tenía mis actores. El enemigo también de ahí trataba de contaminar a veces su meditación, su oración, y por eso nos está diciendo, cuando se invoca al Espíritu Santo, Él va a purificar tu contemplación, el ojo del alma para ver a Dios en tu entorno, en tu vida. Entonces nos devuelve esto. También el Espíritu Santo nos va a unificar.
porque recoge nuestra mente de nosotros mismos y va a orientar nuestros pensamientos totalmente a Dios. Y entonces, prácticamente la visita lógica que nos presenta aquí el Padre Póntico es la mente modificada por el Espíritu se vuelve pues a su lugar de relación en presencia de Dios. Y aquí entonces nos está indicando que cuando hagamos oración, pues dispongamos todos los espacios. La oración no es cumplir con un requisito. Es que tengo que rezar en el día porque se me pasó. Y entonces ya es como una disciplina. No. Es tu diálogo con Dios. Orar es el debate con Dios. Por eso hay una expresión muy simpática, pero también muy profunda, de Santa Teresa de Ávila, la doctora de la Iglesia. Orar es conversar con un amigo muy bueno que es Jesús. Bueno, que para entonces, cuando yo hago oración, estoy conversando con Dios. ¿De qué estoy conversando con Dios? O de lo que hay en mi vida, de lo que hay en el día. Estoy preocupado, estoy animado, estoy triste, pues estoy por algunos proyectos así como preocupado, lo que tú quieras. Mi oración es mi diálogo del corazón con Dios. Por eso se aún así, estamos rodeados de muchos distractores que a veces contaminan nuestra mente y nos impiden encontrar a Dios. Estamos bombardeados de mucho contenido, pues, que altera nuestros pensamientos, de panorámicos, televisión, y el consciente a veces agarra las imágenes. Yo orando de una imagen por la ¿por qué se está robando? Dice que va a para el espíritu, que es el que va a dirigir mi mente a la oración. Por eso la importancia de que yo disponga un espacio adecuado para hablar con Dios. Imagínense que usted dice, bueno, quedamos de reunirnos con unas amigas, unos amigos, vamos a hablar porque queremos compartir una tarde, que mucho no nos vemos. Pues lo importante sea, si estamos en la calle con el calor, no pasa nada, que nos veamos. Esta práctica que puedo hablar con el vámonos de aquí. No hay un espacio adecuado para la convivencia. El día a día, en relación con Dios, en mi conversación con Dios, que un espacio adecuado que yo facilite, donde me disponga realmente con Dios, que el Espíritu, pues que dirija todo mi entendimiento y mi mente para poder escuchar y ver. Pero dice Mario, todos luchamos contra los logismos. ¿Qué son los logismos? Son pensamientos, representaciones mentales o impulsos interiores. ¿Por qué llorando? Sí, pero primero la parte del contrario, es el que no quiere que ya esté en gas, pues esta relación con Dios, ese contacto con Dios, esta conversación con Dios, entonces vamos a tener que estar luchando en el presente, y aunque el Espíritu está haciendo su labor para que yo pues, me dirija, tengo que tener presente, trabajar pues con estos elementos que se van a tener. Dice Evangelio, en un sentido un poquito más técnico, esos pensamientos perturbadores que desordenan el alma pueden ser la gula, la lujuria, la avaricia, la tristeza, la ira, la sedia, la vanagloria. La sedia, nosotros lo hemos escuchado con Evangelio, es una especie de enfermedad espiritual, donde prácticamente se va relajando nuestra vida espiritual, comenzamos a consentir pues, pensamientos negativos que se hacen vida y que van debilitando nuestra vida espiritual. Por eso después Tomás de Aquino va a tomar un poquito el término y va a hacer una analogía muy interesante entre la dulzura del vino y la acidez del vinagre. Cuando el vino se descompone, como de uva, con el calor, se hace ácido, se hace vinagre. Entonces pierde la dulzura del vino del amor de Dios y permitimos que ese vino que del amor de Dios se haga vinagre y se haga ácido. Son los elementos negativos que yo permito que entren en mi vida espiritual y vayan debilitando mi relación con Dios. Por eso dice Bhakti, bueno, seres de elementos pensamientos, perturbadores, que todos los aquí presentes tenemos que enfrentar en nuestra vida de oración.
Y tal vez te preguntes, ¿por es que yo estoy invocando al Espíritu? Pero no dejamos ser humanos, y por eso es importante que yo trate de ir facilitando mis espacios de encuentro con Dios. Y que en mi oración y en mi mente diga, Señor, pues, toma mi mente, ayúdame a concentrarme, este momento es para ti, para mí. No puedo estar ahí, ay, es que ahorita saliendo de aquí, tengo que poner la voz, porque se me olvidó poner otra comida, y se me hace que tengo que ir al chico que cierran a las 10. Ya te dice, ya se varió la oración. ¿Sí? O bueno, estoy ahí en el Santísimo, vengo al Santísimo porque es un espacio adecuado para invocar el Espíritu. No, pero, y como que la banca no se ha quedado en un pocito. Ya, y después vuelves a vez a conectar. Es que estoy rezando el rosario en mi casa y estoy haciéndolo por alguien que me pidió rezar por él, pero estoy escuchando que ponen de los errores. Hasta que termina el rosario, ¿en qué misterio iba? No, ya. Distractores. Prácticamente lo que nos está diciendo es, siempre que tú quieres orar con el Espíritu, hay distractores. A veces facilitados por uno, y a veces porque el enemigo quiere sacarnos del mundo. Entonces, ¿qué dice? Prácticamente todos enfrentamos este tipo de cosas. Y es importante que yo haga el esfuerzo, porque este momento, que es 20 minutos o media hora, lo voy a dedicar simplemente a Dios y a mí. Porque yo tengo necesidad de encontrarme con Dios y porque necesito que su Espíritu ahorita me asista, me oriente, me dé luz, porque tengo que tomar una decisión muy importante para mañana, en mi vida laboral, en mi vida académica, en un consejo que me pidió mi papá, mi hermano, mi hijo, no lo puedo tomar a la realidad. Tengo que invocar al Espíritu. Y por eso tengo que hacer lo posible, porque los distractores no me arrebatan un momento sagrado que encuentro. ¿Verdad? Prácticamente, dice Evagrio, esta lucha es el núcleo de toda vida ascética, de todo tipo de renuncia. Les pongo un ejemplo muy cotidiano, y a lo mejor varios nos vamos a identificar, no es por nadie en específico, no lo conozco. Mañana me voy a levantar temprano y lo primero que voy a hacer es hacer un momento de oración porque pues alguien muy estimado por mí me pidió que orara por alguien. Voy a poder decir, yo más por mi casa, un día después hago un poco de ejercicio, luego ya ayuno para que me rinda el día y suena la alarma del celular 5 de la mañana. Otro ratito, un minuto más. Otro ratito, y te dan las 7 de la noche. Luego levántate, arregla y vete a trabajar. Desde ahí hay una renuncia, ¿no? Algunos santos lo llaman el minuto heroico. Ese minuto en que suena la alarma, me beso, que es un momento de estar acostada, lo haces invierno, pero es un sacrificio, desde ahí comienza un sacrificio. En el día a día, muchos de ustedes tienen que ir a trabajar, encontrar el tráfico que hay ahorita, ir hasta otro lado de la ciudad para llegar a la oficina, levantarnos tarde, aguantar tarde el regreso. Y lo hago por amor a la familia, por amor a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, porque quieres compartirles una calidad de vida digna según tus posibilidades. Y desde ahí renuncias, o sea, un gusto de estar a lo mejor pues, en el cine, o estar haciendo trabajo en línea, o muchas cosas que tú dices, bueno, la renuncia se hace, se lleva a término cuando comprendo que el fin es el amor. Sin el fin no hay amor a Dios, a los seres amados, a mi familia, y a mí mismo, a mí misma, pues me va a ganar cualquier tipo de placer, porque busco de poco, todo el mundo. Por eso entonces entendemos, dice aquí Barrio, cuáles son los impulsos interiores que yo traigo que me están impidiendo que despierten mi mente y que impiden la oración y que bloquean la acción del Espíritu de Dios en mí. Pues a lo mejor está muy enojada con alguien, pero
ponerlo acá, porque hay un sentimiento. Entonces, cada que vengo aquí al grupo y la veo y se siente que se me recuerda la tripa. Y le quiero decir que estaba muy. Pero no, porque Dios es bueno, no puedo ayudar. Pero ojalá que un día sacar ese sentimiento negativo de rencor. Estén pidiendo que mi oración sea fructífera. Pues a lo mejor es que, espero que me identificamos. Me siento un poco galán, ¿no? Entonces voy a ver que en una de las semanas me siento allá de mí, ¿no? Entonces, yo quiero participar y hablar para que me vean. No te que estoy soltero, vaya. Cuidado, que no dejar que el ritmo de la lectura esté pidiendo una acción del Espíritu a la hora de mí. Bueno, es que a lo mejor soy muy buena cristiana, pero mi lengua no canta, ¿no? Las malas lenguas de las buenas gentes, ¿no? Y entonces, pues, me da fácil que mi lengua esté como una espada y las prisas al que se atraviesa, ¿no? Pero no estoy hablando de la buena lengua de la cantidad. ¿Qué es lo que tengo ahorita como impedimento, como impulso interior, como carga, que está impidiendo que el Espíritu haga su obra? El Espíritu siempre se manifiesta sin un impulso. El problema es que tal vez el receptáculo es el instrumento para Cristo. Y ahí es donde tengo que estar yo en mi vida ética para etapas del proceso, dice aquí este padre del desierto. Describe una dinámica muy concreta. Dice, aparece el pensamiento, hay un diálogo, la mente conversa con él, hay un consentimiento, se acepta, y entonces la pasión se vuelve hábito. Y por lo tanto, pues entonces ya estoy frito y voy a caer en el proceso. Por eso decía él en la estructura de su pensamiento por el asedio, es consentir. Yo comienzo a consentir en mi mente. A veces cuando platico con algunos hermanos o hermanas, el consejo, pero a ver, uno tiene que ser consciente. Yo estoy favoreciendo que todos los elementos se den para yo caer al pecado. Y ya lo he hecho anterior. Cuando te das cuenta que se repiten los patrones de nuevo, que te hacen caer en el pecado que detestas y que te causa pesar, haz algo para tratar de salirte de ahí. Por eso dice Barrio, si yo estoy dialogando con ese pensamiento negativo, con esa tentación, ya comienzo a congestirla, y entonces se vuelve un hábito. Si nos damos cuenta, cuando ya pasa un tiempo, tengo ciertos vicios que son pecados, porque son hábitos, porque dialogué, porque me habitué, porque lo llevé a eso. Si se fijan un poco, cuando nos presenta el Génesis, el pecado original tiene como raíz que la mujer y el hombre deciden dialogar con el tentador. Muchos santos nos dicen que el tentador no se dialoga, se huye de la tentación para evitar el pecado. El mejor remedio para no pecar es huir de la tentación. No sería, no bien, pero no lo hacemos. Es que yo tengo mucha fuerza de voluntad, no puedo. ¿Qué dice aquí Evangelio? No hay que consentir este tipo de tentaciones o de impulsos internos que me van a llevar a una vida. Y entonces, para que yo me acuerde, soy una persona rencorosa. Y tengo rencor a medio mundo. ¿Por qué hacemos un hábito? Para que yo me acuerdo, soy una persona que le gusta criticar a medio mundo porque es un hábito. Entonces hay que tratar de entender esta evaluación. ¿Cómo podemos combatirlo? En la parte importante. Entonces, estos son los medios de combate. Lo primero, la vigilancia, la alerta. Se hace como traducción como vigilancia, o también como una interiorización. Nos dice, hay que tener una atención especial, constante en el interior de cada uno de nosotros, en nuestro corazón. ¿Qué hay ahí ahorita? Es una pregunta retórica, no para que me den respuestas. No es confesión comunitaria. ¿Qué hay en el interior ahorita que me está causando ruido y que tengo que sacar de mi corazón? Recuerda, el corazón es el lugar privilegiado e íntimo donde yo me encuentro con Dios todos los días. Y este lugar tiene que estar
Por eso Jesús dijo, tu boca habla de lo que está lleno. Y dice también, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Cuál es mi tesoro? ¿Qué está lleno mi corazón? Por eso nos dice vigilancia del interior. La oración, obvio, pero una oración que sea sincera, pura, que opte por interés. Señor, vengo, si me das, te prometo que en eso te requiero. O bueno, Señor, como el tiempo de la lámpara, mira, quiero pedirte si das, que te prometo que te prometo. Una oración pura. Una oración que demuestra sensibilidad de corazón, arrepentimiento, necesidad de Dios y amor por mí mismo. Es una oración que no va a quedar desnuda. Por eso nos dice, si realmente hay una actitud pura cuando Dios nos perdona, una oración sincera, una conversación real. Discernimiento, creo que esta es la parte que más nos cuesta a la mayoría de nosotros. Y para poder discernir, sí o sí, tenemos que invocar al Espíritu Santo para tratar de no meter las patas, ¿no? Perdón por la identificar el origen del pensamiento. Algunas ocasiones, cuando hablan conmigo, que están en alguna situación de tiempo, les digo, ¿serías capaz, yo te pregunto ahorita, de identificar la raíz de tu problema? Pero me dice, no. Bueno, está bien. Antes de continuar, perfectísimo, buenos días, oración, viene la vez que se dio a identificar. A partir de este momento, esta acción, con este evento, comenzó mi problema. Porque si no encontramos la raíz, mataremos. Vamos a hacer como aquí en el chapo que nomás le ponen ese por encima de la grieta y se va a hacer más grande. Se arregla el problema de la grieta. Por eso dice, identifica el origen de tu pensamiento. Oración pura, ya hacemos ahorita, que el Espíritu Santo ordena el interior del hombre para hacerlo capaz de Dios. Para hacerlo capaz de la casa de Dios. Entonces no dejemos nunca nosotros de confiar en la acción de Dios, pero es importante que realmente dispongamos nuestro corazón para permitir que el Espíritu Santo nos renueve. Y créanme que la mayoría tenemos este problema. Hablamos mucho del Espíritu, de la acción del Espíritu, pero nos cuesta dejarnos renovar. Nos agarramos a lo viejo. Aunque Jesús nos dijo, ahora es nuevo, vino nuevo, ¿no? No es que siempre ha funcionado así. Escribe en el Padre, estaría bien que ahora nuestro grupo aquí en la parroquia, de renovación, vamos a encargarnos de no, es que nosotros nada más nos reunimos para hacer un momento de oración, porque siempre se ha hecho así. Desde que el Padre murió hace 20 años, con todo el grupo, hace 20 años funcionaba, pero ahora es que siempre ha hecho así y ha funcionado así. ¿Qué pasa? Que ese grupo parroquial se va debilitando y luego te preguntan, es que antes éramos como 150 integrantes, ahora somos 5. Está diciendo que los que está fallando. O ya no cumple con la realidad problemática actual, donde muchos buscan una experiencia de Dios para encontrarse con Dios. O en la vida personal, a veces pasa que nos agarramos y aparecemos dichos como, entonces que echando bien con una persona normal. Ya, papá, ya estoy grande. Mientras tengamos vida, Dios a la gracia y al recibir el Espíritu de Dios, podemos iniciar un proceso de crecimiento, lo que se conoce como el camino del perfeccionamiento. Buscar agradar a Dios y crecer y cambiar cosas que nos impiden avanzar en el siguiente nivel. No importa mucho. Por eso, dejamos que el Espíritu Santo nos dé el interior y realmente nos haga capaces de recibir el auxilio divino para crecer y para crecer. Tenemos otro padre interesante llamado Dídimo Ciego, porque realmente de vida. Pero aún así nunca pensador, un padre que literatura de él. Pero prácticamente es famoso porque se encarga en esa época de hacer una defensa sobre la divinidad del Espíritu Santo. Había un movimiento herético en ese entonces que negaba que la tercera persona de la divinidad para Dios, por eso en sus escritos defiende la divinidad del Espíritu. Así como
Y entonces él nos va a decir que el Espíritu Santo es el que ilumina la Escritura para poder leer. El Espíritu Santo, dice, fue el que a través del arqueógrafo, el autor sagrado, escribió el texto. Inspiró al autor para que escribiera un mensaje. Y le da este carácter de inspiración para que siga siendo vigente, para que esté vivo. Y cuando tú lees el texto, aunque se compuso hace 2000 años, te comunica a ti en específico algo. Porque el Espíritu Santo es el que ilumina también tu corazón para que puedas entender lo que te. Podrás decirme, es que este texto lo he leído muchas veces en mi vida, sí, pero no en este momento, no en esta etapa y no en esta situación. Por eso es algo diferente, porque se comunica contigo. La luz del Espíritu. Entonces nos dice el mínimo al cielo, pues el Espíritu Santo es el que inspira, la escritura proviene de él, digamos, como origen, y su sentido último es espiritual, no solo un intercambio literal, sino que haga eco en tu corazón y en tu alma. Que cuando leemos el texto, es decir, yo confrontaría con el texto en este momento de mi vida, lo que estoy viviendo y experimentando, y me dé luz, a mí me ilumine a mí, para discernir lo que tengo que hacer en este momento, para tomar una decisión, para dejarme guiar, para poder salir, o para poder avanzar, o para poder. Entonces, prácticamente nos está diciendo esta luz del Espíritu, pues se refleja en la vida interior de cada uno de nosotros. Es decir, para que el Espíritu haga su obra confrontativa en cada uno de nosotros y nos guíe a un proceso de crecimiento a través del texto, nos ocupamos, primero que nada, en donde la fe. Recordemos, la fe es un don recibido en el bautismo, pero también en una cualidad en el propio hogar, porque se acrecenta en nuestra vida con las acciones, con nuestra relación con Dios. Purificar el corazón para que nuestra vida se deje guiar conforme a la acción del Espíritu. Y así entonces vemos la continuidad, pues, con una vida de esfuerzo y sufrimiento. Es cierto, no somos monjes ni monjas, tampoco vivimos en el desierto del lado de la humanidad del mundo, pero estamos llamados a el fortalecimiento de la voluntad. Vivimos una época en que somos muy permisivos, permisivas, con todo aquello que relaja la voluntad. No pasa nada así como de había rico de mano, entonces que es como y el día siguiente, es que soy como estos tipos de estados ¿cuánto tiempo perdemos a veces en el celular, en Instagram, en Facebook, en TikTok? No podría ser un tiempo provechoso para estudiar la escritura, para hacer oración, para hacer un curso que yo quiera hacer actualmente, para convivir con mi familia, con mi pareja, no que poner en prácticamente el Espíritu Santo es el que me fortalece para que yo vaya poniendo límites y comience a fortalecer mi voluntad. Para que cuando tenga una experiencia fuerte, tenga una voluntad que también pequeña, me tome una parte de procedimiento. La iluminación dice también que el mismo Espíritu es el que me inspira y el que me ilumina cuando yo leo el texto. Por eso, fíjense qué bonito, cuando hacemos lección divina, ¿qué hacemos primero? Oración. Luego, leemos. Luego, silencio. Después, meditamos el texto y luego entramos a la contemplación. Se fijan que es un método, una calle, la lección divina. Estamos dejando guiar por el Espíritu para entrar en contacto con él a través de un texto, hasta llegar a la contemplación. Prácticamente dice aquí mínimo, sin el Espíritu, pues el texto queda opaco, no me traduce nada, no me comunica nada, y se reduce a una lectura. Lo que tenemos que cuidar nosotros cuando hacemos oración, que a veces me dicen algunos hermanos, pues yo antes de dormir leo la escritura. El texto que paga y luego, vamos a dormir. Y ya, pueden leer otro texto de Cervantes o Tolkien, lo que quieras. Pero tú tienes que
mi oración nocturna, hago un espacio, un examen de conciencia, me confronto con el texto bíblico y dejo que descanso, porque hable Dios para ver cómo puedo comenzar a hacer. Y aquí, entonces, sí, el texto tiene una riqueza porque me está comunicando de parte de Dios un mensaje que me ayude en mi vida. Y bueno, para este autor, para Dídimo, la experiencia de este encuentro con el Espíritu Santo se manifiesta así. El Espíritu Santo es el que santifica y ilumina. El Espíritu Santo es el que inspiró la Sagrada Escritura y la hace inteligible para nosotros y ilumina nosotros nuestro corazón para poder escuchar y dejarnos guiar por la voz de Dios. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Cada uno de nosotros en nuestra vida de oración cotidiana deberíamos tener un momento de encuentro. Más ustedes que son de renovación, pueden tener un encuentro. Si no han tomado nunca curso bíblico, nos va a ayudar a tener herramientas para poder tener mejor interpretación del texto y dejar que el Espíritu Santo comunique su revelación cada uno de nosotros. Y de aquí le damos un brinco. Vamos a la actualidad, a los tiempos modernos. Ya hemos visto un poquito del origen bíblico, la concepción hebrea del Ruach, la manifestación del Espíritu Santo a través de Jesucristo, la Iglesia Apostólica, en la comunidad de la Fuerza del Desierto, los siglos de la Iglesia, pero muy importante, todo esto que hemos visto como consejos para la vida espiritual, cómo se puede comunicar en la Iglesia de este tiempo. Y tendríamos que partir de un acontecimiento muy importante del siglo pasado, que marcó un parteaguas en la vida de la Iglesia, que fue el Concilio Vaticano II. Y entonces, bueno, tenemos el Concilio Vaticano II, presentó interpretaciones teológicas muy completas, muy profundas, de la manifestación divina del Espíritu Santo en nuestras vidas. Se nos dice tres ideas importantes. El Espíritu Santo como alma de la Iglesia, el Espíritu Santo como fuente de carismas y el Espíritu como guía de la verdad. Cada uno de nosotros se menciona estas tres visiones fundamentales. Tenemos, por ejemplo, por ahí la Lumen Gentium, en el número 7, nos dice, bueno, habla sobre el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y nos dice que el Espíritu es visto como el principio vital del cuerpo de Cristo, de la Iglesia. El Espíritu Santo es el que le da unidad, vida y que moviliza a todos los miembros del cuerpo. El Espíritu de Dios se caracteriza siempre por la unidad. No puede haber ningún grupo de renovación en las parroquias que no esté dispuesto a trabajar en unidad con los demás grupos, que no tengan visión de comunidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se manifiesta creando vínculos de relación, de unidad, de reconciliación, de diálogo, de ayuda mutua, de perdón. Todo lo que viene a causar división no es el Espíritu de Dios. ¿Okay? Así como dice el Concilio de 7, como el alma vivifica el cuerpo, como el alma le da vida a un cuerpo inerte, de esa manera el Espíritu Santo le da vida y unidad a la Iglesia. Y el Espíritu Santo, la Iglesia no tiene vida. No sería lo que es como instrumento de salvación. El Espíritu Santo es el que la va guiando y le va dando este carácter de instrumento de salvación. Adelante. Tenemos la Lumen Gentium 4 que dice, pues que el Espíritu habita en la Iglesia, en nosotros, ora en nosotros y con nosotros, y conduce nuestra Iglesia hacia la unión con Dios. La Iglesia es morada del Espíritu. Por eso, cuando ustedes se reúnen a orar como movimiento de renovación, obviamente invocan al Espíritu dentro siempre de la Iglesia. Cuando tienen sus eventos, digamos, misas de renovación, de sanación, etc., siempre se invocan lo que manifiesta la misa. Y cuando se hace oración de intercesión, se ponen las manos, no es el grupo de hermanos que está actuando, lo que es el Espíritu de Dios, Santo, el que se manifiesta a través de los que claro, ¿no? Y entonces, bueno, nos queda claro
Según la Lumen 12, el Espíritu es la fuente de todos los carismas, los distribuye entre todos nosotros y no solamente entre la jerarquía, sino que somos todo bien bautizado en el carisma. Y algunos pueden ser sencillos, otros extraordinarios. Pero todos están ordenados al servicio de la comunidad de Dios, que es la iglesia. Y, bueno, pues entonces nos queda claro que gracias al Espíritu Santo, la iglesia es carismática. ¿Por qué tiene? Carisma. Bueno. En la ley del 5 dice que el Espíritu mueve nuestros corazones a la fe, para encontrar con Dios. Y permite, por medio de ese don de la fe, que nos unamos y que tengamos, pues, en nuestro interior, en nuestro corazón, la revelación de la naturaleza de Dios. Todos aquellos que formamos parte de la iglesia, que hemos recibido la gracia bautismal, que hemos sido confirmados en el Espíritu, tenemos la certeza de que el Señor se comunica con nosotros y en nuestro interior, en nuestra vida interior, en nuestro corazón, manifiesta su verdad, para que lo conozcamos y lo podamos comunicar. En la ley 8 dice que el Espíritu Santo hace crecer nuestra comprensión para entender el misterio del amor de Dios revelado en Cristo. Muy ad hoc con la visión de los evangelios. Una vez que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, pudieron entender. Antes del Espíritu Santo, se peleaban entre ellos quién era más importante, quién se iba a tirar en el puesto, el Espíritu hablaba de algo muy importante. Pero cuando reciben al Espíritu Santo, se les abre el entendimiento y pueden entender todo lo que Jesús les había dicho. Así nosotros no podemos acceder al misterio de Dios si no es por el Señor. Si no es por el mismo Dios que nos capacita espiritualmente para poder entrar en la revelación. Entonces, bueno, una vez que el Espíritu hace crecer nuestra comprensión de la revelación, podemos entonces dejarnos guiar y comunicarnos con Él en la reflexión, en la experiencia espiritual, cuando compartimos en el grupo nuestra reflexión del texto, cuando nos piden un consejo y tratamos de que a través de una palabra de aliento, pues puedan acercarse a Dios. Entonces así la iglesia va progresando, va caminando y va progresando en la comprensión de la verdad bajo la acción del Espíritu Santo. Solamente bajo la acción del Espíritu Santo la iglesia puede entender el misterio de la verdad de Dios revelada en Cristo. En la ley del 10 tenemos que el Espíritu garantiza la fidelidad del magisterio y asegura la transmisión auténtica de la fe. No es un grupo de obispos teológicos global. El Espíritu Santo que los asiste y en la asunción apostólica, en el cumplimiento del mandato divino del Señor, siguen llevando a las familias, a los demás integrantes, a los demás fieles, comunicándoles el nombre. Llegamos a últimos papas, más recientes, que conocemos la mayoría. Santidad Juan Pablo II, en su obra Dominus del Vivificante de 1976, nos dice que el Espíritu Santo no solo da vida biológica, sino da vida divina, habla de la vida espiritual, de la vida de la gracia. Y las dimensiones de esta vida son en la creación, en la redención y en la santificación. Son manifestaciones del Espíritu Santo en la orden de la creación, del origen hasta ahora. El Espíritu Santo es el principio que da vida a toda el orden de la salvación. El Espíritu Santo es el que guía, el que va dándole orden al plan de salvación. Bueno. Dice, la acción de Dios en la historia, que el Espíritu Santo no actúa en la iglesia visible, sino que está presente de manera sensible en la vida cotidiana, en los pueblos, en la cultura de cada pueblo, en los procesos de crecimiento, en la fe, como a través del Evangelio esos pueblos van meditando, van reflexionando sobre la calidad de vida, la dignidad humana, los derechos, etc., gracias a la luz del Evangelio. Y van pasando de una vida caótica,
de desorden, de guerra, de esclavitud, a un orden que favorece solamente el encuentro con Dios, guiados por el Espíritu Santo. Y esa experiencia, prácticamente dice, es universal para todos los pueblos. Es el Espíritu Santo el que va preparando el corazón de cada hombre y mujer, que aunque no conozca a Dios, va favoreciendo el encuentro con Él. Lo que San Agustín llamaría la semilla del verbo. En cada corazón Dios es una semillita para que lo buscara, y aunque no lo conozca, que Dios favorece el encuentro para que lo conozca. Dice también, el Espíritu actúa en lo más íntimo de nosotros, en nuestra conciencia, es el que nos guía, es el que te confronta cuando te dice en el interior, estás mal, eso no lo hagas, muestra que el divino, es el Espíritu Santo, el que se dice, por ahí no es. Es el que también te da, o nos da referencia entre lo que es bueno y es malo, y nos da apertura a la verdad. Y aquí entonces nos queda claro, no cambia, no junta con ideologías y corrientes de pensamiento. La verdad es importante. Y la revelación dada por Dios es nosotros, los cristianos, en la época, estamos corriendo estos pensamientos, tenemos claro cuál es el punto de partida para orientar a bien y el mal, porque es la guía de la iluminación. Partemos de la evangelización. De ahí pasamos a otro papa también muy conocido, un gran teólogo, Sociedad de XVI, nos dice que el espíritu es espíritu de la verdad. Dice, no hay oposición entre espíritu y verdad. El espíritu no genera subjetivismo. El verdadero Espíritu Santo conduce a la verdad objetiva de Cristo. Lo que estamos mencionando ahorita. No es, pues depende como yo lo vea, una visión muy subjetiva, de cultura líquida del pensamiento que hoy lo domina. Entonces, todo depende, no todo es subjetivo. Y para mí está bien, no hay mal ni hay bien. Todo depende de cómo yo lo vea, cómo yo lo sienta, cómo yo lo considere. Queda claro aquí, ¿no? El Espíritu no genera subjetivismo. El Espíritu nos ilumina y nos conduce a la verdad de Dios por Cristo. Y nos dice, el punto de referencia es el Evangelio. El punto de referencia es que el Espíritu nos conduce al encuentro para Dios. También dirá su santidad Benedicto XVI, el Espíritu Santo es el que garantiza la continuidad con la misión de Cristo. Y se experimenta a través de la Sagrada Escritura, de la tradición de la Iglesia. Él es el que orienta, guía, para que haya una fidelidad y una continuidad con el plan de salvación dado por nuestro Señor. Y llegamos a Papa Francisco. Dice que les interesa a todos ustedes, que son agentes de Papa Francisco. El Espíritu es el principio del discernimiento. Ya hablábamos un poquito de esto, hablábamos de los padres del desierto. Él en sus obras Evangelii Gaudium y Gaudete et Exsultate habla de esto. Dice que el Espíritu Santo nos ilumina, nos guía para entender la dimensión comunitaria de la Iglesia. Nosotros como cristianos no somos entes aislados de relación con Dios y yo. Somos parte de una familia. Es tan interesante la acción del Espíritu Santo que no lo vamos a entender, que cuando estamos en misa, aunque yo venga a pedir por mí como familia, yo, sin saber quién está al lado mío, estoy intercediendo por él, para que también tu oración dé efecto. ¿Por qué? Somos una familia, por eso dice Papa Francisco, la dimensión comunitaria de la Iglesia es gracias, o sea, la luz del Espíritu Santo que nos lleva a este discernimiento de que no es simplemente una relación individual, sino una relación eclesial y pastoral. Y entonces dice claramente que el Espíritu Santo habla a través de su pueblo. En ustedes también hablan de Dios. Entonces también nosotros tenemos que aprender a eso. Que habla de lugar, cada que hay un mensaje, digamos, esperanzador o una luz importante para la vida del grupo, hay que escuchar. Una situación que teníamos todo el grupo parroquial y todo el movimiento es que ahora el hermano que tiene más tiempo y que ha estudiado más, porque su voz es la que vale. Pero en película que tiene mucho tiempo no tiene nada.
Él ha tomado cursos de Biblia, que ahora el hermano fulano, que tiene muchos años y ha participado en misa. Y él me dice a mí que a través de Julita está hablando del Espíritu Santo para recordarle y guiarle la humildad, a la reconciliación, que considere que tiene dones sociales más específicos que pueden servir al grupo, a la comunidad. Por eso es importante escuchar la voz de Dios que habla en cada uno de nosotros. Bueno. Y una parte muy importante, no puede haber un cristiano que esté apagado en el grupo. Tenemos la gracia de Dios porque es amor y es bueno, como dijo, no se nota. Hermano, no. Entonces el Espíritu Santo suscita alegría, abre caminos nuevos y no es rígido, no es así por esta línea cuadrada, sino que genera un camino nuevo y siempre nos sorprende. Porque cuando uno considera que por ahí no, por ahí, por acá, por allá no. Entonces hay que asociar con el Espíritu Santo. Y con esto, prácticamente, hermanos y hermanas, pues les invito a que entendamos la importante luz que nos ofrece el Espíritu Santo en nuestra vida pastoral, nuestra vida espiritual y individual, pero sobre todo también partiendo de nuestra vida. Porque hemos hecho este pequeño recorrido sobre la misión del Espíritu Santo, desde el origen hasta este momento, la vida pastoral es entender. Es importante estarnos comunicando con el Espíritu, más ustedes que su carisma es precisamente la renovación del Espíritu Santo. Siempre tienen que invocarlo en su vida de grupo, en su oración particular, en su oración familiar, en su vida de matrimonio, en su vida de pareja, cuando vienen de la pastoral. Pero entender que aunque yo tenga al Espíritu en mí y lo invoque, eso no me ausenta o no me impide que yo tenga ese encuentro con mi divinidad, con las condiciones. Por eso, cuando hablamos un poquito de los padres, es entender la necesidad siempre de purificar el corazón, purificar el entendimiento, que la oración se constituya, que la vida de gracia en la parte, para que se manifieste realmente en la vida pastoral, pero sobre todo entender la primera misión que tenemos cada uno de nosotros es nuestra familia. Y al predicar en el grupo o en la parroquia, también nos compromete a que reflejemos la presencia del Espíritu en mi vida, en cómo me comporto y en cómo trato a la gente que amo, la gente que amo. Ahí está la primera misión y que mi vida refleje realmente el Espíritu de Dios. Que Dios les bendiga y que sea muy bonita la charla para todos ustedes. Agradecemos al Padre Alberto Medellín por esta plática. Espero que sea de mucho provecho para todos, no nada más para el grupo de renovación, para también nuestros hermanos que nos acompañan de otros grupos de apostolados. Recuerden que estas pláticas nos hemos hecho abiertas con la finalidad de seguirnos uniendo como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que conozcamos también cómo el Espíritu Santo es el que nos mueve a esta unidad, el que nos llama a esta unidad dentro de nuestra iglesia, como hermanos en Cristo, unidos siempre, ¿verdad? Entonces, les agradecemos bastante. No sé si quieren hacer un momentito de alabanza antes de despedirnos, y nos ponemos un tantito de pie, nos despertamos, que se sienta el Espíritu Santo moviéndose en nosotros. A todos nuestros hermanos de otros grupos, únanse, de verdad, movernos un poquito, tocar ese corazón que a veces se va apagando un poco, ¿verdad? Entonces necesitamos que el Espíritu Santo también nos mueva a hacer la obra del Señor cada día mejor y siempre con humildad, con caridad, con respeto a todos nuestros hermanos, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Si uno no, sin el otro no funcionamos, ¿verdad? Entonces creo que fue de muy buen, de mi agrado, y espero que les de todos en la plática y que de esto saquemos algo importante.
yo empecé esta coordinación de decanato, ¿verdad? Porque yo le decía al Señor, Señor, hazme un instrumento tuyo, úsame. Y cuando llega esta llamada, este mensaje de la hermana Trini, yo dije, Señor, qué rápido respondiste. De hecho, la acción del Espíritu Santo del Señor no tiene límites, pero cuando nosotros nos disponemos a orar en su nombre, Él pone los medios necesarios. Entonces yo creo que es importante dejar que Él nos guíe, dejar que Él haga su obra en cada uno de nosotros. Que no le pongamos límites, porque a veces esto sí lo quiero hacer y esto no, Señor. Entonces la acción ha de dirigir Él y nosotros ir aceptando su voluntad en todo momento. Entonces, agradecidos con el Señor, pues vamos a dirigir un pequeño momentito de oración y como siempre se ha dicho, ¿verdad? Y como ahorita el Padre recalcó algo que ya les había dicho. El Señor pone en esta palabra y la ha puesto a través de mis siervos más pequeños y humildes, yo también me hago presente. Entonces, creo que es el momento de renovarnos de esta manera, empezando a dar esta participación a todos esos siervos pequeños, humildes, que el Señor ha querido que hablen en su nombre también. Les he dicho, todos tienen algo que darle al Señor, entonces es importante que todos vayan descubriendo y poniendo al servicio de la comunidad esos dones y carismas que se han mantenido ocultos por mucho tiempo. Entonces, es momento de que la renovación crezca con lo que se ha mantenido apagado y lo vamos a empezar a entender en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ahorita, hermanitos, de favor, les voy a pedir con mucha caridad y humildad. No los conozco a todos, ustedes lo saben. A quien le pida que pase al frente para hacer la oración, la hacemos como el Señor nos inspire, ¿verdad? Aquí estamos para unirnos y para apoyarnos. Entonces, ahorita, nada más déjenme les digo cuántos pasamos al frente ahorita, terminamos con la oración y nos despedimos, ¿sí? Permítanme también. Con la ayuda de todos, ¿verdad, hermanos? Estamos unidos. Y de eso se trata. Los hermanitos me dicen, es la primera vez que hago esto, ¿verdad? En el nombre del Señor. Todo es para Él. Y todo lo que nazca de Él y de nuestro corazón Él lo recibe. Entonces, todos nos vamos a apoyar para que esto vaya fluyendo. De eso se va a tratar. De que la oración usted la empiece a dirigir y nosotros, junto con el Ministerio de Música, empezamos a continuar con esto. ¿Sí? Buenas noches. Estamos empezando dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por esta noche que nos trajo aquí esta semana. Vamos a agradecerle el día de hoy, el social Señor que nos trajo. Es la primera vez que estoy así, pero vamos a pedirle. Señor, en esta noche te doy gracias, Padre, por traernos en este momento, Señor. Te pedimos por todos nosotros que estamos unidos aquí, para que tú toques nuestro corazón, Señor, nuestras oraciones y palabras, Señor. Te damos gracias por esta noche, Señor, que tú nos permite caminar. Que no nos cansen de su caminar, sino de escuchar tu palabra, Señor. Que sigas tocando siempre en nuestro corazón. Bendito sea y alabado sea tu último Dios. Bendito sea tu santo nombre, Señor.
grande eres, Señor Jesús. Bendito sea, Señor. Darle un santísimo Señor. Damos gracias en este momento, Señor, de esta noche, para que todos que salgan vayamos a descansar en nuestro lugar. Mientras tenga yo una voz para cantar, al Señor con mi canción, al nacer el sol, al anochecer, al Señor por siempre alabaré. Santo, santo es el Señor, aleluya, hace maravillas en el mundo. ¿Quieres tú también? ¿Quieres tú también alabar a nuestro Dios? Ven a nube pronto, hermano, aquí. Acepta en Jesús como único Señor, dejando que te transforme a ti. Santo, santo es el Señor, aleluya, hace maravillas en el mundo, medio nueva vida, aleluya, construyendo el reino del Jesús, construyendo el reino del Jesús, construyendo el reino del Jesús. Gloria a Dios, hermanos, por esta alabanza. Que los corazones no dejen de alabar y bendecir a nuestro Señor y que cada día Él vaya acrecentando más ese amor que nosotros sentimos por Él. Sin miedo, los hermanos aquí son nuevos, aquí tomando el micrófono, y yo sé que a veces es difícil estar hablando frente de todos, ¿verdad? Pero esa confianza es la que el Señor va a ir poniendo en cada uno de nosotros conforme nos vayamos abriendo más a su acción. ¿Sí? Buenas noches. Pues me estar aquí pasando gente, gracias a Dios por los servicios de enseñanza de los prácticas, más de sus palabras, y tanto de todo lo de él para compartir escuchar de esta enseñanza. Gracias. Fuerza el Señor, 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 eres mi Señor, eres mi Señor, eres mi Señor. Por eso yo le alabaré, por eso yo le cantaré, por eso yo le alabaré, por eso yo le cantaré, con gozo le alabaré, con gozo le cantaré, con gozo le alabaré, con gozo le cantaré. Yo me gozo en el Señor, yo me gozo en el Señor.
Vamos a continuar, vamos a continuar. Aprender cada día más de ti, enamorarme más de ti, sabes es lo que traemos de cada uno de nosotros, corazón, queremos aprender más de ti, te alabo Que el Señor te siga moviendo en cada corazón, que cada corazón que está aquí vea la acción del Señor en cada uno de nosotros, porque Él nos ha tocado, porque Él ha venido entre nosotros a despertar ese corazón, a volver ese corazón de piedra al corazón de carne, porque eso es lo que quiere el Señor, un corazón de carne para amar a otros, como Él nos ama. Bendito sea Señor por traernos hoy aquí, bendito y alabado sea tu santo nombre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor, porque solo tú eres grande, solo tú eres digno de toda alabanza, de toda boca no se canse de alabar y bendecir al Señor. Bendiga a mi hermano desde donde está, que su corazón se regocije en Él, que el Señor sea quien nos habite, que nos transforme, que nos renueve, que vaya haciendo esta acción del Espíritu Santo, mover a esta renovación carismática, porque la está moviendo el Señor, y esto es obra de Él. Los sacerdotes ungidos por Él han llegado a nosotros, por obra y gracia de Dios. Y damos gracias por su vida, por su ministerio, porque sin ellos no tendríamos a Jesús en Eucaristía. También por eso le damos gracias hoy al Señor. Sigan alabando, sigan bendiciendo al Señor, hermanos. Gloria y alabanza al Señor Jesús. Bendito sea, bendito y alabado sea el Señor. Canto de gozo, canto de Señor, canto de gozo, de mi oración, maravilloso, Señor de todo, canto de gozo, cantar al Señor, canto de gozo, de mi oración, maravilloso, maravilloso, Señor de todo, padre, gritaré, cantaré, poder, alzaré, gritaré, cantaré, alabaré, me gozaré, cantaré, alabaré, me gozaré, cantaré, alabaré, me gozaré. No puedo parar de alabarte, 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 no puedo parar de alabarte,
La rodilla me doblará ante él, el que soy victorio por siempre. Toda lengua confesará ante él, el que soy victorio por siempre. No puedo parar. No puedo parar de alabar, 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 cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar y en las canterías y en mi caballo, echó a la mar, echó a la mar y en las canterías y en mi caballo, echó a la mar, echó a la mar, los carros del faraón. ¡Hey, hey! La 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 mi Padre es Dios, y yo le santo, mi Padre es Dios, y le alabamos, mi Padre es Dios, y yo le santo, mi Padre es Dios, y le alabamos. Echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La 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 Hermanos, para agradecer hoy al Padre todas sus atenciones y sus enseñanzas, quiero que todos nos dispongamos a hacer lo que la renovación sabemos hacer por todos y cada uno de nuestros hermanos, a orar por ellos. A veces nos olvidamos de lo más importante que también es orar por nuestros sacerdotes. Entonces, hoy que el Padre está aquí acompañándonos, sería de un agrado para todos, pues disponernos a orar todos juntos por él hoy aquí. Entonces extendemos nuestra mano derecha hacia el Padre, ¿verdad? Ya sabemos cómo dirigimos nuestra oración para él, desde donde estamos, todo lo que nos pongamos a hacer para él, que el Señor lo toque en estos momentos por la acción del Espíritu Santo. Desde sus lugares, hermanitos, empiecen su oración para que todo lo que ustedes estén invocando al Señor toque hoy a nuestros sacerdotes. Que todas las bendiciones del Señor sean recibidas por Él. Thank you.